Hola muchachos, ahora vamos a hacer la retroalimentación de la actividad 3. Lo primero que vamos a recordar es el orden de las operaciones. Recordemos que primero se debe hacer división y multiplicación y de últimas suma y resta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miremos este ejercicio. Había uno que decía que 69 más 41 por 2 era igual a 151, ¿sí? Este ejercicio, miremos este ejercicio. Entonces, lo primero que hay que hacer es realizar la multiplicación, ¿sí? Primero multiplicaciones y divisiones y por último sumas y restas. Entonces, al hacer la multiplicación, multiplicamos 41 por 2, eso nos da 82 y luego si hacemos la suma con el 69, lo cual nos da 151. Por ejemplo, ¿qué debían hacer en este ejercicio? Lo primero que debían hacer era la división. Recuerden, ¿por qué la división? Porque podemos ver unos paréntesis y esos paréntesis nos dicen que hagamos primero lo que está dentro de esos paréntesis. ¿Listo? Entonces el orden de las operaciones con paréntesis sería, primero, solucionar paréntesis, luego multiplicación y división y por último suma y resta. En este caso, dentro del paréntesis tenemos una división. Por lo tanto, lo único que vamos a hacer es solucionar primero esa división. La división nos da 13. Nos quedaría 31 por la respuesta de esta división, que es 13. Y al multiplicar 31 por 13, se obtiene 403. Obviamente las operaciones hay que hacerlas. Yo las hice previamente, ¿sí? Es decir, yo hice 31 por 13 común y corriente. 31 por 13 común y corriente hice la operación y me dio 403. Al igual hice la división. Por último, vamos a ver otro ejercicio. Entonces, fíjense, en este ejercicio tenemos paréntesis, suma y división. Recordemos el orden de las operaciones. Nuevamente, primero paréntesis, luego multiplicación y división y por último suma y resta. En este caso, los paréntesis me están diciendo que haga una suma. Entonces, como los paréntesis van de primeras en el orden de las operaciones, vamos a hacer primero la suma. ¿Listo? Entonces sumamos 446 más 226. Eso nos da 672. Y ese 672 de respuesta nos dice que lo dividamos con 16. La división de estos dos nos da 42. Y eso es todo, muchachos. Recuerden que ustedes deben hacer las operaciones ahí mismo en el cuaderno. Es decir, la división debe estar hecha, la suma debe estar hecha. Listo, yo las hice previamente en mi cuaderno. Ahora les voy a mostrar en una imagen las respuestas de los ejercicios que debían hacer. Ahora vamos a solucionar los problemas de esa misma actividad. Por favor, presta atención y copia las correcciones en tu cuaderno. En el ejercicio número 1 nos dice que una persona, ¿sí?, contagia de un virus a 10 personas. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y que esas personas a su vez vuelven a contagiar a 10 personas. Entonces esta persona, 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 esta persona y esta, cada una de ellas contagia a 10 personas. ¿Sí? ¿Listo?
y dice que ese contagio se da por cada día, ¿sí? Entonces, esta persona llegó y contagió el primer día a 10 personas. Y esas 10 personas, cada una contagió a otras 10, ¿sí? Entonces este sería el segundo día. Por lo tanto, en total, ¿cuántas han contagiado? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ¿cierto? Aquí llevamos 100, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este día fueron 10. ¿Listo? Ahora, para saber de dónde hallar el 10 sin necesidad de hacer todo este dibujo y después agrandarlo aún más por cada día, lo único que debemos hacer es multiplicar, ya que si tenemos 10 personas que contagiaron a otras 10, cada una simplemente quiere decir que debo sumar 10 veces 10. ¿Listo? Es decir, hacer una multiplicación abreviada. Y eso 10 por 10 me da 100. Para el caso de los 3 días, tendríamos que hacer 10 por 10 por 10. ¿Sí? Que eso nos daría 1000. Para el caso de los 4 días, tendríamos 10 por 10 por 10 por 10 y eso nos daría 1, 2, 3, 10.000. ¿Listo? Ahora, como la pregunta nos decía que cuántas personas al cabo de 3 días, bueno, al cabo de 3 días tendríamos 1000. Y si se sigue el proceso en las mismas proporciones, al cabo de 8 días. Entonces tendríamos que hacer 10 por 10 por 10 por 10, 8 veces. ¿Sí? Entonces 10 por 10, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, 7 veces y 8 veces. Y eso nos daría como resultado un número muy grande, que sería un 1 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ceros. Es decir, 100 millones. ¿Listo? Imagínense, si una persona contagia a 10 y esas 10 a su vez a 10, en 8 días, se habrán contagiado 100 millones de personas. Ahora, con respecto al COVID-19, recuerden que en promedio una persona puede contagiar en promedio a 3 personas, ¿sí? Pero eso no quiere decir que solo sean 3. Eso quiere decir que algunas personas contagian a más de 3 personas, a 4, a 5, a 10, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que se queden en la casa. Recuerden que los niños, ¿sí? Y los más jóvenes, por lo general, ¿sí? Casi la mayoría no tienen síntomas. Entonces se sienten bien, van a la calle e interactúan con otras personas, haciendo que la cantidad se vaya multiplicando y haciendo que en un tiempo muy corto se pueda generar un aumento muy grande en la cantidad de personas contagiadas. Por eso es muy importante que te quedes en casa. Para este ejercicio tenemos que los 3 amigos pagaron 16.500 de su cuenta. Y también tenemos como dato que un solo chocolate vale 1.500. Para saber cuánto pagó cada uno de los amigos, sencillamente hay que repartir los 16.500 entre 3. Por lo tanto, lo que hay que hacer sencillamente es una división. ¿Listo? Entonces tomamos dos cifras y miramos un número multiplicado por 3 que da 16, 5, 5 por 3, 15, a 16 restamos 15, sobra 1
bajamos el 5, un número multiplicado por 3 que de 15 o se acerque, pues el 5, 5 por 3, 15 a 15, 0. Y como quedaron dos ceros sin bajar, si quedaron estos dos ceros, lo que hacemos es agregarlos para completar nuestra división. Eso quiere decir que cada uno pagó 5.500. ¿Listo? Y esa es la primera respuesta. Entonces cada uno pagó 5.500. Listo. Ahora, ¿cómo sabemos cuánto vale el caldo? Pues muy sencillo. Si cada uno pagó 5.500 y cada uno consumió un chocolate y un caldo, pues los 5.500 de la cuenta de una sola persona, le restamos los 1.500. Y así vamos a saber cuánto pagó por un caldo. Entonces 0 menos 0, pues no, 0. 5 menos 5, 0. Y 5 menos 1, 4. Eso quiere decir que un caldo de costilla cuesta 4.000 pesos en ese sitio. Y eso es todo. En este ejercicio nos dice que en un día en la empresa, ¿sí?, la producción de zapatos, ¿sí?, por 20 empleados serían 100. ¿Sí? Es decir, hacen 20 empleados en un día hacen 100 zapatos. Pero también nos dicen que en la empresa no solamente hay 20 empleados, sino que hay 300. ¿Sí? Entonces, ¿qué se puede hacer para conocer la producción de zapatos total? Entonces hay varias opciones. Una de las opciones es mirar, bueno, ¿cuántos grupos de 20 empleados se pueden organizar con los 300 que hay en total? ¿Sí? Es decir, tomar 300 y dividirlo en 20. Así vamos a saber cuántos grupos de 20 personas hay en los 300 trabajadores. Entonces hagamos la operación. Un número multiplicado por 20 que dé 30, el que más se acerca pues es el 1. 1 por 20, 20, resto 20, sobran 10. Bajamos el siguiente y buscamos un número multiplicado por 20 que me debe 100, que es el 5. 5 por 20 da 100. Listo, restamos, no sobra nada. Quiere decir que se pueden armar 15 grupos. Ahora, ¿cómo hago para saber cuántos zapatos? Pues se pueden armar 15 grupos que tienen 20 empleados y esos 20 empleados hacen 100 zapatos. Es decir que por cada grupo de 20 empleados se hacen 100 zapatos. Entonces, si multiplico los 15 grupos por 100, obtendré el total de los zapatos producidos por los 20 grupos en un solo día. Entonces cojo los 100 y los multiplico por 15. 5 por 0, 0, 5 por 0, 0, 5 por 1 es 5, 1 por 0, 0, 1 por 0, 0, 1, sumo, 0, 0, 5 y 1. Eso quiere decir que en un día los 300 empleados hacen 1.500 zapatos. La segunda parte nos pregunta, bueno, y si se hizo 1.500 zapatos en un día, ¿cuántos zapatos se producirán en una semana? Para eso, el mismo problema nos dice que una semana laboral comprenden 5 días, ¿sí? Entonces, si hacen 1.500 zapatos en un día para una semana, que son 5 días, porque es una semana laboral, entonces 5 por 0, 0, 5 por 0, 0, 5 por 5, 25, llevo 2, 5 por 1, 5 y 2, 7. Entonces para una semana laboral, es decir, para 5 días, como lo dice en el ejercicio, se pueden producir 7.500 zapatos. La tercera parte
nos pregunta cuánto gana un empleado en un día. Entonces, para eso nos dice que un par de zapatos, ¿sí? Un par de zapatos valen 80.000 pesos. ¿Sí? Bueno, y que de esos 80.000, la mitad de ese valor se usa para el pago de los empleados. ¿Sí? Es decir, la mitad de 80.000, ¿sí? O sea, 40.000 se le da a los empleados. ¿Listo? Pero no quiere decir que esto se gana un empleado, ya que si miramos, la producción de zapatos son 100, ¿cierto? 100 en un día. Esos 100 zapatos los construyen entre 20 empleados. Por lo tanto, podríamos mirar cuántos zapatos produce un solo empleado, ¿sí? Entonces, para saber cuántos zapatos produce un empleado, lo que debemos hacer es tomar el 100, ¿sí? Y repartirlo entre los 20 empleados, es decir, hacer una división. ¿Listo? Entonces, hagamos la división. Un número multiplicado por 20 que dé 10 no se puede. Entonces buscamos otro número que ahora multiplicado por 20 me dé 100. Es 5. 5 por 20, entonces me da 100. Por lo tanto, un empleado puede producir 5 zapatos en un día. Un empleado, 5 zapatos. ¿Listo? Y, por lo tanto, un empleado ganará los 40.000 de cada zapato, pero como hace 5 por 5. ¿Listo? Y haciendo la multiplicación, eso me da que 5 por 0, 0, 5 por 0, 0, 5 por 0, 0, 5 por 0, 0 y 5 por 4, 20. Por lo tanto, un empleado gana 200.000 pesos en un día. Fíjense que este valor no es muy real, no es muy cercano a la realidad. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hay varios factores que no se tuvieron en cuenta acá, ¿no? Como por ejemplo, el hecho de que un par de zapatos puede valer 80.000, pero el tiempo de producción es mayor.